Y tenía hoy en principio ya un texto que luego lo veremos ahí proyectado, que está en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10, y que voy a leer como introducción sobre lo que va a versar el mensaje de esta tarde. Dice el apóstol Pedro: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por todo lo vivido en el año pasado, por todas las cosas buenas que nos han ocurrido, y declaramos una vez más que toda buena dádiva viene de tu mano, que tú eres el origen de todo aquello que nos aconteció positivo, pero también te agradecemos incluso las experiencias dolorosas y difíciles que nos han ayudado a crecer y madurar y que sin duda alguna han aportado valiosas lecciones para nuestra vida y quizás nos han acercado más a tu propósito. También queremos poner delante de ti este nuevo año que empezamos, Señor, y lo ponemos en tus manos para que realmente tú puedas estar dirigiéndolo desde el primer día, puedas estar encaminándonos para que podamos vivir en el centro de tu voluntad y que podamos, Señor, en él cumplir tu propósito. Queremos ahora, Señor, orar también por esta palabra, para que cumpla el propósito con el que tú la envías, para que podamos ser alentados por ella, desafiados, Señor, que podamos ser también impelidos a, Señor, ponernos de acuerdo contigo para poder colaborar en lo que tú estás haciendo y quieres hacer en nosotros y a través de nosotros. Y pedimos que nuestros corazones sean como esa tierra buena, Señor, que recibe la semilla con gozo y lleva fruto abundante para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, parece que la cosa va avanzando, aunque estamos un poquito lejos aún. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo siempre recuerdo, y mirad que hace años ya de esto, recuerdo como un tiempo muy especial los días previos a empezar el curso. Era el momento en el que comprábamos el material escolar, los libros nuevos, aunque yo como tercero de mis hermanos casi siempre los heredaba ya escritos o prestados, pero en alguna ocasión también los he estrenado, y si no las libretas, y el olor del libro nuevo, ¿verdad? ¿Lo recordáis? De las gomas, del material escolar, era algo enormemente estimulante. Pena que ese estímulo duraba muy poco, ¿verdad? El primer día de clase, en cuanto veías a tus amigos, ya se te olvidaba la novedad, pero recuerdo enfrentar esa primera página de las libretas, cómo te esforzabas por decorarla, por empezar con una caligrafía muy cuidada, ¿verdad? Haciendo la mejor letra sin mancharla para mantenerla pulcra y esplendorosa. Y bueno, luego venían los apuntes y ya te dabas cuenta que con esa caligrafía no tomabas nota y empezabas a escribir peor que los médicos. Pero al principio había la buena voluntad. Esto me ocurre ahora cada vez que empezamos un ciclo. Y evidentemente el comienzo de un nuevo año a mí por lo menos me sugiere esto, y yo no puedo retraerme o abstraerme de esa sensación de que estoy inaugurando, de que estoy empezando, estrenando algo nuevo, y como que tengo una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Y yo personalmente ya me he hecho mi lista de propósitos para este año, ¿verdad? Que quiero guardar con discreción, porque a saber lo que te van a durar, y luego te lo van a estar señalando. Pero en todo caso, sí que no me resisto a desaprovechar la oportunidad de aprovechar este sentimiento que de forma natural surge en mí de querer hacer las cosas mejor, porque estamos empezando algo nuevo. Y el mensaje que hoy quiero compartir precisamente tiene que ver con una bendición para este año 2017, porque creo que el texto que hemos leído, ahora lo vamos a ver, de Primera de Pedro 5:10, precisamente consiste en esto. Pedro, si os dais cuenta, él escribe la carta a los creyentes que habitaban en la región de Asia Menor, y que, entre otras cosas, lo que pretende Pedro es animarles en medio de todos los problemas que están viviendo, problemas derivados de calumnias de los judíos que los perseguían, pero también de sus enemigos, que no entendían o los percibían como una secta judía, como algo extraño, que no compartían
pues los pensamientos multitudinarios o mayoritarios de la sociedad, no compartían el politeísmo, tenían celebraciones extrañas como el ágape, ¿verdad? Y a partir de ahí empezaron a circular ciertos rumores de que si practicaban el canibalismo porque comían lo que llamaban el cuerpo de Cristo, o cosas por el estilo, que si practicaban orgías porque celebraban fiestas del amor. Y todo esto, pues evidentemente mellaba en el ánimo de los creyentes, además de una ya en ciernes persecución que se iba a desatar contra ellos, y que estaba germinando esa animadversión que luego fructificaría en diversas persecuciones. Ante esta situación de dificultad, de penuria, de persecución, Pedro quiere animar a los creyentes y les escribe esta carta precisamente para hablar de los problemas que están atravesando, y llegando al final concluye la carta, o quiere concluirla, pronunciando una de, a mi juicio, las más bellas bendiciones que encontramos en la palabra de Dios, y que yo quiero compartir hoy con vosotros, porque mi propósito es de alguna forma que también puedan ser de ánimo para vosotros en este año 2017. No pretendo que recordéis el mensaje, pero sí que por lo menos quede la impresión de quién es nuestro Dios y lo que quiere hacer con nosotros y en nosotros, y esto nos acompañe cada uno de los días que vamos a vivir en este nuevo año hasta terminarlo, y precisamente sea un apoyo en los momentos más difíciles. Para ello vamos a considerar 3 preguntas muy periodísticas. ¿Quién es el que nos bendice? ¿Cómo nos bendice? ¿Y cuándo nos bendice? Y comenzamos por la primera pregunta, ¿verdad? ¿Quién es el que nos bendice? Bueno, el texto comienza con la palabra más, que no es un adverbio de cantidad, sino iría acentuado, sino que es una conjunción adversativa. Y digo esto no para presumir de nada, Lo digo porque ya nos está dando una pauta interpretativa. Si es una conjunción, quiere decir que une 2 oraciones. Y si es adversativa, lo que nos está diciendo es que estas 2 oraciones se oponen entre sí. Así que esta conjunción, esta palabrita más, nos está diciendo que necesitamos leer lo que viene antes para poder interpretar correctamente lo que viene después, que ese texto que ya hemos leído. Y cuando retrocedemos unos versículos, los inmediatamente anteriores a esta conjunción, encontramos que Pedro está advirtiendo a los creyentes de que tenemos un adversario. Nos está diciendo, ¿verdad?, que Satanás está moviéndose como un león rugiente a nuestro alrededor, buscando a quién devorar. Está advirtiéndonos de que él tiene artimañas, tiene planes para ti. Él tiene métodos para seducirte, para engañarte y para pretender apartarte del Señor Jesucristo. Pero, frente a esta situación que describe Pedro, entonces nos dice que tenemos un Dios en los cielos quien tiene otros planes para tu alma. Tenemos un Dios que nos ha llamado a su gloria eterna. Si nuestro adversario intenta apartarnos de Dios y robarnos la felicidad, distraernos del propósito de Dios y matar en nosotros cualquier esperanza, frente a esto tenemos un Dios que nos ha llamado a su gloria eterna. Y notad que en el verso 10 es llamado el Dios de toda gracia. Y de esta forma está respondiendo ya a nuestra primera pregunta. ¿Quién es el que nos bendice? Es el Dios de toda gracia el que nos bendice. No es una hermosa expresión, yo no sé si captamos el sentido que tiene. Estamos tan familiarizados con este lenguaje, ¿verdad?, que a veces yo creo que hemos perdido la capacidad de sorprendernos de la grandiosidad, del contenido de una expresión como esta, y Dios de toda gracia. Podemos entender esta expresión teológicamente, casi como una doctrina, porque en esta carta Pedro va a comenzar explicándonos lo que sucedió en el momento en el que hemos sido salvos. Y si tú eres una persona que ha sido salva por Jesucristo, esta es tu historia, es de esto de lo que está hablando Pedro, de lo que ocurrió en tu vida. Y nos habla de la colaboración divina que se dio, que fue necesaria para que tú fueras salvo. En el capítulo 1 de esta carta, en el verso 2,
Pedro primeramente habla de los destinatarios, a quién va dirigida la carta, a los creyentes en la diáspora, en la dispersión, y dice que estos son a quienes Dios Padre había escogido anteriormente conforme a su propósito, por medio del Espíritu os ha consagrado para que lo obedezcáis y seáis purificados con la sangre de Jesucristo. Y en este texto encontramos a las tres personas de la Trinidad colaborando en nuestra salvación. Dice que el Padre te escogió, Él puso la mira sobre ti, ¿verdad? Y te eligió. A veces no llegamos a comprender esto y pensamos que yo fui el que busqué a Dios, pero la Biblia dice taxativamente que no hay nadie que busque a Dios, que todos nos hemos alejado de Él. Y si estamos hoy reconciliados en una relación de amistad con Él, ha sido porque Él puso su mirada sobre ti, porque Él te vio y decidió amarte. Y esto no porque tú lo merecieras, fue su iniciativa, fue su decisión, fue un asunto precisamente de su gracia. Encontramos al Espíritu Santo que anduvo detrás de ti, que te alcanzó, que te trajo y te puso en contacto con la sangre de Cristo que te purifica. Y de alguna forma la imagen es de este Dios trino que se amontona sobre ti, el Padre, el Espíritu y el Hijo colaborando para que tú llegues a tener una relación de amistad con Dios. Y luego Pedro va a seguir explicando lo que esto trae como consecuencia. Él nos hizo renacer para una nueva vida y nos puso en su familia y nos ha dado una herencia en los cielos que está reservada ya para nosotros, y ahora Él nos está guardando por su poder, por medio de la fe. Y llega el versículo 10 de este primer capítulo. Y en este verso nos va a decir lo siguiente. Bien, no está el texto, tenéis que perdonarme. Lo leo, verso 10, si tenéis vuestras Biblias y queréis acompañarme, dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Fijaos, yo no sé si percibís o os dais cuenta de lo que está haciendo aquí Pedro. Pero lo que está haciendo es resumir todo lo que nos ha estado diciendo, lo que yo he mencionado de lo que Dios ha estado trabajando a nuestro favor, y lo ha resumido bajo un título, que es el siguiente: es por gracia. Es por gracia que fuimos elegidos, por gracia fuimos apartados o santificados por el Espíritu Santo. Por gracia hemos sido traídos al rociamiento de la sangre de Cristo. Por gracia hemos nacido de nuevo. ¿Percibís el cuadro? Lo que Pedro intenta transmitirnos. Nos está diciendo que toda la obra a nuestro favor ha sido por gracia. Entiendo que no es necesario a estas alturas definir la palabra. Sabéis que gracia es un favor inmerecido. Es decir, no tiene nada que ver con mis méritos, no tiene que ver con mi esfuerzo, no tiene que ver con mi compromiso, no tiene que ver nada conmigo. Gracia quiere decir que Dios, por su iniciativa, por su voluntad, por su decisión propia, ha actuado a mi favor. Y todo, dice Pedro, todo es por gracia. Todo. Este es el Dios de toda gracia. Su gracia se ha extendido o ha hecho que se extendiera su mano hacia los pecadores que iban dirigidos al infierno y los ha arrebatado fuera del poder de las tinieblas y los ha trasladado al reino de su Hijo, de su amado Hijo, ¿verdad? Y todo por gracia, porque Él es el Dios de toda gracia. Pero también podríamos entender esta expresión de una manera práctica. Hoy casi todo el mundo tiene un smartphone. ¿Sabéis a qué me refiero, verdad? Llamamos smartphone a los teléfonos inteligentes. Yo el teléfono que tengo con el mío, que lo he cambiado hace poco, es que ya es más inteligente que yo. Cada vez me cuesta más entenderlo, ¿verdad? Pero la cuestión es que dependiendo de las apps, de las aplicaciones que tú te descargas en tu teléfono súper inteligente, el teléfono puede hacer cosas alucinantes. Es verdad. O sea, yo creo que, hay una empresa de teléfonos americana que lanzó una publicidad que decía: cualquiera que sea tu problema, hay una aplicación para ello. Es decir, cualquiera que sea tu problema, quieres una lupa, el teléfono se convierte en lupa, una linterna, el teléfono se convierte en linterna, también se convierte en brújula, además es un escáner, una cámara de fotos, radio. Cualquiera que sea tu necesidad, cualquiera que sea el problema que tú tienes, alguien ha ideado una aplicación
que hace que se resuelva por medio de tu teléfono tan inteligente. Ahora, lo cierto es que cualquiera que sea tu problema, el Dios de toda gracia tiene gracia para ello. No importa si estás en un tiempo de tristeza, o en un tiempo de angustia, o en un tiempo de pérdida, hay gracia para eso. O si estás en un tiempo de enfermedad o en un tiempo de malestar, hay gracia para eso. O si estás en una situación en la que te identificas con Pablo y sientes que hay un aguijón que te mortifica en la carne, sin identificar qué, que puede ser una enfermedad o un vecino o una situación o una relación, cualquier cosa que te esté afectando y mortificando, puedes experimentar lo mismo que Pablo experimentó en esta situación. ¿Recordáis? Que es lo que él aprendió después de orar 3 veces pidiéndole a Dios que le quitara aquel problema. Lo que aprendió es que había gracia suficiente, que bastaba, que no necesitaba más, porque la gracia de Dios era todo suficiente para nuestra necesidad, para nuestro problema. No importa en qué circunstancias nos encontremos o qué dificultad enfrentemos, habrá gracia para ello. Pero también podríamos entender esta expresión en un sentido cuantitativo. Es decir, que la gracia es algo que no se puede acabar de ninguna manera. Para tu salvación, para tu perdón, para tu pecado. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hay gracia más que suficiente porque a Dios, el Dios de toda gracia, nunca se le va a acabar la gracia porque la tiene toda. Hay gracia para la vida. Santiago en el capítulo 4 está hablando de adversidades, de conflictos, de problemas que enfrentamos nosotros, y en un momento determinado, después de decir que tenemos todos estos problemas, él dice, pero Él, se refiere a Dios, da mayor gracia. Tus problemas pueden ser muy grandes, pero Dios da mayor gracia, más grande que tu problema, por tanto siempre será suficiente. ¿Necesitas gracia? ¿Necesitas el favor de Dios en esta tarde, en esta noche? Él la tiene abundantemente porque es el Dios de toda gracia. Esto me recuerda la historia de Eliseo que encontramos en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, capítulo 4, en la que una viuda de uno de los hijos de los profetas viene a Eliseo pidiéndole ayuda porque su marido ha fallecido y los acreedores quieren llevarse a sus 2 hijos y venderlos como esclavos para resarcir las deudas del marido. Y entonces cuando ella viene a pedirle ayuda a Eliseo, Eliseo le preguntó, ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Ella le contestó, tu servidora no tiene nada en casa, excepto una jarrita de aceite. Entonces Eliseo le dijo, pues ve ahora y pide prestadas a tus vecinos algunas jarras, todas las jarras vacías que puedas conseguir. Luego métete en tu casa con tus hijos, cierra la puerta y ve llenando de aceite todas las jarras y poniendo aparte las llenas. La mujer se despidió de Eliseo y se encerró con sus hijos. Entonces empezó a llenar las jarras que ellos le iban llevando. Y vertió y siguió vertiendo de esa pequeña vasija, llenando recipiente tras recipiente y colocándolos aparte, como le había indicado el profeta. ¿Y sabéis cuándo paró de fluir el aceite? ¿Recordáis cuándo paró de fluir el aceite? Continúa el escrito diciéndonos que cuando todas las jarras estuvieron llenas, ordenó a uno de ellos, de sus hijos, tráeme otra jarra más. Pero su hijo le respondió, no hay más jarras. En aquel momento el aceite dejó de correr. ¿Podéis entender cuál es la lección que está aquí contenida? Que la provisión de Dios está únicamente limitada por mi capacidad de recibir. La bendición, la provisión de Dios solo está limitada por mi capacidad de recibir. Sea lo que sea tu necesidad, el Dios de toda gracia tiene gracia más que suficiente para ti. Ese es el Dios que nos bendice. La segunda pregunta era ¿cómo nos bendice? ¿Qué va a hacer para bendecirnos en este año 2017? Pues después de señalar esto,
Pedro va a pronunciar esta hermosa bendición al final del versículo. El Dios de toda gracia, y dice, te va a llevar a estos 4 verbos que muestran la obra que Dios quiere hacer sobre tu vida y en tu vida, cómo Él quiere bendecirte. Y el primer verbo es, os perfeccione. Es absolutamente necesario que un cristiano llegue en última instancia a la perfección. Quizás no lo entendemos así, pero mirad, me gustaría citar a Charles Spurgeon, quien decía, si pudiese existir tal cosa como un hombre en quien se comenzó la obra de la santificación, pero en quien Dios el Espíritu cesara de obrar, si pudiera haber un ser tan infeliz como para ser llamado por la gracia para ser abandonado antes de ser perfeccionado, no habría entre los condenados en el infierno un desventurado más infeliz. No sería una bendición que Dios comenzara a bendecir si no llevara a la perfección. ¿Se ha entendido esto? Si Dios te rescata, te salva, te ayuda a salir de la miseria en la que te encuentras para después abandonarte y después de haber gustado las mieles celestiales, volver a dejarte en el hoyo donde te encontró, la situación es todavía mucho peor, ¿verdad? Es mucho peor el probar la comodidad, la riqueza, y esto lo han experimentado ONGs que en momentos traían a niños del tercer mundo a vivir con familias aquí. Y es muy fácil, en principio, adaptarse a la vida aquí, muy diferente, pero llena de comodidades, de lujos, de recursos. La dificultad venía cuando tenían que retornar a casa. Y entonces el verse sin tanto como habían estado disfrutando les llenaba de amargura y de desilusión, de falta de contentamiento. Posiblemente hay gente contenta conduciendo un coche con 20 años, un coche pequeñito, un utilitario, ¿verdad? Y dice, qué bien me va y cómo me lleva a todas partes. Hasta que dejan probar un Mercedes, ¿verdad?, de lujo, y después de probar el asiento y ver cómo se mueve y todos los utensilios y ayudas que tiene, cuando se vuelve a sentar en su viejo cochecito, dice, qué caca de coche, ¿verdad? Qué cosa más mala. ¿Cómo puedo seguir conduciendo esto? Y ya lo vive con infelicidad. Pues esto es lo que está describiendo Spurgeon. Si Dios empezara una obra que no terminara en nosotros, que nos dejara ahí con solo un poco de percibir lo que podría ser nuestras vidas, pero quedara solo en esto nos haría más miserables, más infelices que cualquier persona que esté ya condenada. Pero esto sabéis que nunca va a ocurrir, porque nos dice la palabra de Dios, y dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, es curioso porque la palabra que utiliza Pedro para perfeccionar no es la palabra habitual que habla de completar, de llevar a la madurez, de terminar, sino que es la palabra catartizo, y es una palabra muy interesante porque significa remendar, restaurar, reparar, arreglar, ¿verdad? Algo así. Y posiblemente describe muy bien nuestra situación, porque muchos venimos a Dios desde una situación de quebranto, estando rotos, echados a perder. Y lo que Dios está haciendo por su gracia en nuestras vidas es precisamente arreglándonos, restaurándonos, reparándonos. Es la misma palabra que, por ejemplo, se utiliza en Marcos cuando Jesús llama a Pedro y a Juan a que le sigan. Y dice la Biblia que ellos estaban, recordáis, remendando las redes. Esa palabra, ellos estaban ahí perfeccionando sus redes. Esta idea de remendar, reparar, reconstruir, es la idea. De hecho, es la palabra común que se utilizaba cuando un médico arreglaba una fractura, cuando un médico arreglaba un hueso roto. Y es esta misma exacta palabra. De tal manera que de alguna forma describe el proceso por el que Dios nos toma, tal como llegamos, muchas veces con el corazón roto, heridos, tantas veces, ¿verdad?, humillados. Y en ese sentido Dios nos toma en nuestra propia miseria y empieza a hacer una bella obra en nosotros de reconstrucción, para que volvamos a ser el diseño original que Dios quería que fuéramos cuando nos creó. ¿Verdad? Un pueblo para su nombre, para ser templo de nuestro Dios, que llevamos para su gloria.
Las otras 3 palabras son también términos de construcción. Tienen que ver con la idea de fijar, reforzar, estabilizar. Lo que está hablando aquí Pedro es precisamente de que tú eres el proyecto de Dios, el cual ciertamente va a terminar. Es lo que Pablo también decía cuando mencionaba que somos hechura suya. Tú eres algo en lo que Dios está trabajando personalmente, es algo que Dios está haciendo y lo hace por su gracia. El segundo verbo es afirmar, ¿verdad? Y la palabra griega quiere decir precisamente echar el cimiento. La alternativa a la falta de firmeza en nuestras vidas sería la que Jesús menciona en la parábola de los 2 cimientos, es construir sobre la arena. Y si no hay fundamento sólido en tu vida, ¿sabes lo que va a ocurrir cuando vengan las lluvias, soplen los vientos y vengan las tormentas? Que sin duda alguna de ellas nos llegará en el año 2017, pues que vamos a ir ladera abajo, que vamos a tener una gran pérdida porque no podremos aferrarnos ni mantenernos en nuestro lugar. La persona que no está firme es el hombre de doble ánimo, de quien nos dice Santiago que es inestable en todos sus caminos. Y justo en el verso anterior advierte de que no piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Si te falta la solidez de estar bien fundamentado en la palabra de Dios, en lo que Él habla acerca de ti, vas a tener pocas cosas a las que aferrarte cuando vengan los problemas en este año 2017. Por eso el ser afirmado es un deseo muy necesario para el creyente. Precisamente por todo esto, Pedro, y yo me sumo a su deseo, expresa esta oración, ¿verdad?, de que Dios otorgue esta rica bendición para que los creyentes, para que vosotros no seáis como el humo que se disipa rápido, sino que estéis afirmados. Que vuestra bondad no sea como el rocío que se evapora, sino que sea afirmada y que cada bien sea permanente. Que vuestro carácter no sea como las letras que se escriben en la arena a la orilla del mar, sino que sean cinceladas en la roca. Que vuestra fe no sea como una escultura de hielo, sino que sea como el oro que pueda resistir el fuego que consume la madera, el heno y la hojarasca de la mediocridad. Que estéis cimentados y arraigados en el amor, que vuestro amor sea real, que vuestras convicciones sean profundas, de manera que todas las pruebas y tormentas que puedan venir sean incapaces de movernos de un lado al otro, porque estamos afirmados sobre la roca. La tercera palabra es fortalezca. Y esto es muy difícil de interpretar porque quiere decir fortalecer, llenar de fuerza, está claro, ¿verdad? No hay otra lectura, no hay otra interpretación. Ahora, lo que sí quiero llamar vuestra atención es que cuando la Biblia habla de que Dios da fuerzas a alguna persona, siempre es con un propósito, siempre es para algo, siempre es para actuar, para la acción. Si Dios te da fuerzas, es porque quiere que actúes, que hagas algo. Nos dice la Biblia que Dios da fuerzas al cansado. Y os digo una cosa, el que no hace nada no se cansa, se aburre, pero no se cansa. Si se ha cansado es porque ha estado trabajando. Y Dios le da las fuerzas al que se ha cansado en el trabajo para que siga, para que pueda seguir trabajando. Y esto tenemos que entenderlo. Te voy a decir algo. A Dios no le impresionan nuestras declaraciones públicas. No le importa mucho lo que hacemos en nuestras reuniones y decimos en nuestras alabanzas. Porque, ¿sabéis? Yo estoy convencido de que no se las cree mucho. Y no porque yo me lo crea, sino porque Jesús mismo lo dijo. En el Evangelio de Juan nos dice que muchos creyeron en Él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos, porque los conocía a todos. Muchos creyeron, es decir, expresaron una voluntad de seguir a Jesús, de ser sus discípulos, de reconocerle como el Mesías enviado por Dios. Pero Jesús no confiaba en ellos. Él sabía, no, esto ahora me quieren hacer rey porque les di de comer. Pero cuando las cosas se pongan cuesta arriba, no hay muchos que quieran subir la pendiente.
Cuando las cosas sean más incómodas para la gente, entonces muchos empezarán a abandonarme, porque yo sé cómo es el corazón del hombre. Así que a él no le impresionaba que la gente expresara que creía en él, que levantara las manos en las reuniones o que lo alabara públicamente con cánticos o cosas por el estilo. No, él conoce cómo es nuestro corazón. Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? Y continúa un poco más adelante diciendo, no seas tonto, reconoce que si la fe no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Dios está cansado de los que solo dicen, de los que solo se pasan el tiempo pensando en lo que podría ser y nunca hacen nada. Dios quiere fortalecerte, llenarte de fuerza, pero hay un propósito en ello. Hay algo que Dios quiere que tú hagas para Él en este año 2017. Él quiere que actúes en este año que empieza y cualesquiera que sean las circunstancias que tengas que atravesar, lo que sí te dice es que a todo le vas a poder hacer frente. Cualquiera que sea la circunstancia, que empieces un proyecto en el que muchos se comprometan y empiecen a abandonar y te encuentres tú solo, no importa, créeme, no importa, porque solo Dios basta. Si Él está a tu lado, más podrás tú que todas las adversidades. En cualquier cosa que emprendas tendrás éxito, te irá bien. Si Dios está contigo, Él te hace más que vencedor. Pero tienes que creer en Él y esperar en Él. Por último, Dios te establece. Y el término que usa Pedro significa hacer tan sólido como el granito. La solidez sería lo contrario de lo efímero, de lo blandengue, de lo espurio, ¿verdad? De lo que no permanece. Y hay compromisos a veces que no permanecen, que son muy cambiadizos. Yo recuerdo haber escuchado hace mucho tiempo de un joven que andaba en su ciudad visitando todas las iglesias. Estaba un mes en una iglesia, se llamaba Julio. Estaba un mes en una iglesia, al mes siguiente iba a otra iglesia y al mes siguiente iba a otra iglesia. No sé si buscaba la iglesia perfecta y no la encontraba o sencillamente le gustaba conocer todas las iglesias. Era conocido ya por todos los pastores, le llamaban Julio Iglesias. Sí, coincidencia. Pero evidentemente no es bueno. Un árbol que es trasplantado cada semana, ¿sabéis lo que ocurre? Se muere. Y aunque fuera trasplantado no cada semana, cada año, por un experto jardinero, y se hiciera con todos los cuidados, os puedo asegurar que no hay ningún jardinero que esperaría de este árbol que diera fruto. A mí me gustaría, y es mi oración por vosotros, que vuestra fe esté tan establecida en Dios, que sea tan sólida, que cualesquiera que sean las circunstancias que nos toque vivir en este año 2017, podáis hallar descanso y nunca dudéis de la bondad y del amor de Dios. Y de lo que Él dice en su palabra acerca de quiénes sois vosotros, de lo que Él dice en su palabra acerca de lo que tenéis como coherederos de las promesas, y de lo que Él dice en su palabra que podéis hacer con la ayuda de su Espíritu. Que otros piensen lo que quieran. Sabéis, las mentiras y las falsedades pueden variar, pero la verdad es una y es siempre la misma. Que como Pablo podáis decir confiadamente, yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Oro para que en el año 2017 os determinéis a cumplir las metas y propósitos que Dios ponga en vuestros corazones y que os mantengáis firmes a lo largo de todo el año. Y termino respondiendo a la tercera pregunta. ¿Cuándo nos bendice Dios? ¿Cuándo va a pasar todo esto? Que Él pueda estar transformando nuestra vida, capacitándonos, fortaleciéndonos, afirmándonos, estableciéndonos, perfeccionándonos. Pues después. ¿Después de qué? Después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Y es que no podemos ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos, excepto por el padecimiento. El músculo no crece si no es sometido a esfuerzo.
Y igualmente, Santiago nos dice que la prueba de nuestra fe es la que produce en nosotros paciencia. No vamos a obtener que crezca en nosotros ninguno de los frutos del Espíritu sin que haya una prueba que nos obligue a esforzarnos y que nos obligue a dar pasos hacia adelante de fe, y ello nos llevará a un nuevo nivel. Esto ocurre en la propia naturaleza. Mirad, en Porriño, hablo de ello porque vivo muy próximo y mucha de nuestra vida la realizamos allí, aunque no vivimos exactamente en Porriño. El año pasado trasladaron un abeto de unos 7 metros de alto aproximadamente y lo colocaron en una zona peatonal que habilitaron con una pequeña jardinera en el centro, una zona jardinada con césped, y allí trajeron ese abeto. ¿Sabéis cómo se hace, verdad? Un camión viene con una maceta grande con el abeto y entonces lo sacan de la maceta y lo colocan allí en el hueco que preparan y está allí colocadito. Y el año pasado lo decoraron con motivos de Navidad, con luces, con bolas, ¿verdad? Pero hubo algún día malo en el invierno y el árbol se desplomó. Le pusieron vientos e intentaron fortalecerlo de muchas maneras, pero a la siguiente ventisca se llevó nuevamente al árbol al suelo. Hoy ya no existe este árbol. No sé si se murió o lo han trasplantado a otro lugar, pero ¿sabéis cuál era el problema? El problema es que no tenía raíces. Él había vivido toda su vida en una maceta. Allí en esa maceta lo regaban, lo abonaban, lo cuidaban, le echaban todo lo que necesitaba para crecer y se había desarrollado notablemente, 7 metros de alto, casi como este, bueno, no, como este edificio sería, ¿verdad? Como esta planta. Y sin embargo, no fue capaz de resistir un día malo. Por contra, árboles que se encuentran en zona de secano, con poca agua, árboles que se encuentran en zonas donde es frecuente las ventiscas, los vientos fuertes, ¿sabéis lo que ocurre? Que se ven obligados, para poder permanecer, para poder sobrevivir, a profundizar sus raíces, hasta encontrar agua, hasta hacerse sólidos, hasta encontrar un terreno firme que les sostenga. Y esa es la diferencia entre permanecer o no, entre salir victorioso de la tormenta o ceder ante ella. Y eso es lo que muchas veces tiene que ocurrir en nuestras vidas, que seamos golpeados, ¿verdad? Sabéis que el viento apaga una pequeña llama, pero cuando el fuego es grande, el viento lo que hace es avivarlo, lo que hace es darle más poder. Y esto es lo que puede ocurrir en nuestras vidas a través de las pruebas, y por eso estoy convencido que muchas veces Dios permite que estas circunstancias lleguen a nuestra vida, porque quiere vernos avivados, porque quiere vernos poderosos para que podamos deshacer las obras de Satanás, para que podamos extender su reino, para que podamos arrebatar almas del infierno y para que podamos ser victoriosos. El tema central de la carta de Pedro es precisamente el sufrimiento, pero no cualquier clase de sufrimiento. Él habla de sufrir por la justicia, no porque hagas cosas malas y te pillen, sino que por hacer el bien, ¿verdad?, la gente hable mal de ti, o te den la espalda, o te marginen, o te discriminen, o te persigan. Y él va a hablar del sufrimiento. Es curioso, y os invito a ojear la carta, se lee muy rápidamente, solo 5 capítulos. Y en el capítulo 1 él va a hablar del sufrimiento, en el 2 vuelve a hablar del sufrimiento, también habla en el 3 y en el 4, y otra vez en el 5 vuelve a hablar acerca del sufrimiento. Y esto me dice a mí de que debe ser un tema que le preocupa e importante para él, que debe ser un tema importante para que nosotros aprendamos alguna lección, ¿verdad? Y es que Dios, que está en el proceso de llevarnos a la gloria, en este proceso vamos a encontrar sufrimiento. Pero notad también lo que dice aquí el apóstol Pedro, y es que este sufrimiento va a ser por un poco de tiempo. Después de que hayamos padecido, ¿verdad?, un poco de tiempo. Y esta frase en griego es una sola palabra. Esta toda frase, un poco de tiempo, en el griego es la palabra olipas, que significa algo pequeñito, algo insignificante. Es algo tan pequeño que da igual si no lo mencionas, si lo pasas por encima, casi como que si no lo ves, no le das ninguna importancia. Es verdad que cuando nosotros estamos sufriendo no lo vemos así, ¿verdad? Nos parece que nunca se van a terminar nuestros problemas, que nunca se va a acabar el dolor.
Y es que desde nuestra perspectiva, el sufrimiento parece que no tiene fin, pero desde la perspectiva de la eternidad, es un pestañeo, es nada. Y notad el contraste que hay precisamente en este verso de un Dios que te llama a su gloria eterna, por otra parte, con tu sufrimiento que es por un poco de tiempo. Dios te quiere dar una gloria por toda la eternidad y va a ser necesario que sufras un poquito de tiempo. Sea lo que sea que nos esté haciendo sufrir, es solo un corto periodo de tiempo. Pablo usa un lenguaje muy semejante en la segunda carta a los Corintios, cuando dice que lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho mayor y más abundante. La Reina Valera traduce, ¿verdad?, esta leve tribulación momentánea. Esta cosa ligera es esta leve tribulación momentánea. Y notáis nuevamente el contraste, el juego de palabras entre el sufrimiento ligero, leve, momentáneo, comparado con el peso de gloria. El sufrimiento es leve, esto es poca cosa, no pesa, lo podemos sobrellevar. Pero la gloria es algo que pesa, es algo importante. Una gloria mayor y más abundante es la que tenemos prometida y recibiremos. Y notad también el contraste de tiempo entre tu aflicción, que es por un momento que pronto pasa, y por el contrario la gloria es por la eternidad. Es cierto que el sufrimiento puede llevar a algunas personas a la amargura o a la desesperación, pero si se acepta con la confiada seguridad de que la mano de un padre amoroso nunca le produce a su hijo una lágrima innecesaria, entonces salen cosas del sufrimiento que no podemos sacar a la luz de una vida blandengue y fácil. Y como hemos comentado muchas veces, Dios está interesado en formar en ti un carácter similar al de Jesús, para que en todo seas más que vencedor. Quiero terminar orando por vosotros y quiero bendeciros con vuestro permiso. Oramos. Padre, queremos ponernos en tus manos y yo especialmente hoy quiero elegirme como sacerdote, como pastor de esta congregación y pedirte por cada uno de los miembros de ella, Padre. Y quiero declarar tu vida o tu palabra sobre sus vidas. Que el Señor os bendiga y os guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Que el Señor te bendiga en tu salir y tu entrar hoy y siempre. Que el Señor cumpla su propósito en ti. Que Él te bendiga a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Que el bien y la misericordia de Dios te sigan todos los días de tu vida. Que seas como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Que este año sea un año de intimidad con Dios en tu vida, que conozcas la voz del Espíritu Santo y sigas la guía del Señor. Que se quiebren fortalezas que hay en tu vida desde hace mucho tiempo. Que se derrote y se quiebren en el corazón las cosas que se resisten al conocimiento de Dios en el nombre de Jesús. Que Dios te dé un corazón humilde, quieto, sencillo, tierno, para seguir la voz de Él. Que camines en la luz de su presencia. Que camines en el respeto y el temor de Dios. Que camines en gracia, esa gracia que levanta, que sana, que capacita, que libera, que nos hace ir más allá de lo que nuestras fuerzas pueden alcanzar. Nada ni nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida porque el Señor está contigo. Que toda arma forjada contra ti no prospere. Que todo lo que se levante contra ti caiga. Que toda lengua que se levante en juicio contra ti caiga delante de ti en el nombre de Jesús. En todo que seas guardado. Que la mano del maligno no te toque. Que tu corazón sea paciente esperando las promesas del Señor. Que camines en seguridad, que no tengas miedo de noticias terribles, que camines en paz, que tus pensamientos sean guardados como con un yelmo de salvación, que tu corazón esté cubierto con el escudo de justicia, que tus lomos sean ceñidos por la verdad, que en todo tiempo tu hombre interior esté fortalecido por el Espíritu Santo. Oh Padre, oramos para que tú completes la obra que empezaste en cada uno de nosotros. Que tú nos puedas llevar, Señor, al lugar donde quieres que estemos y que podamos recobrar el diseño para el que tú nos formaste y nos pusiste en este lugar.
Oramos, Señor, por la ciudad en la que tú nos tienes injertados. Oramos por Vigo, para que tú la bendigas, por sus autoridades, Señor, para que puedan obrar justamente, sin buscar, Señor, cuestiones partidarias o beneficios propios. Padre, que podamos ver cómo tu reino se extiende en este tiempo y en esta generación. Y oramos para que nos uses a nosotros, Señor. Queremos ponernos en tus manos y que tu obra se perfeccione en nuestras vidas. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga a todos.